Esta mañana tenemos una clase muy importante, el cual el tema que tiene el maestro es la autoridad de las Escrituras. Esto es muy importante porque en los tiempos en que vivimos, donde muchas personas tratan de pisotear la palabra del Señor, la Biblia manifiesta que la palabra de Dios es la suprema autoridad. Amén. El cual nosotros como hijos de Dios nos referimos, somos enseñados, adiestrados, doctrinados por la palabra del Señor. Así que a través de la Escritura esta mañana vamos a aprender de cómo vino esta inspiración de Dios hacia los hombres que el Dios mismo escogió para usarlos a que escribieran estas cartas, bien por cartas o la palabra profética de los apóstoles. Así que una vez más, sea usted bienvenido esta mañana. Amén. Los saludamos en el nombre del Señor. Y el tema que vamos a enseñar se llama la autoridad de las Escrituras. Vamos a orar esta mañana para que el Señor sea con nosotros misericordioso y que su gracia esté con nosotros. Amén. Que nos ayude a que nos revele la palabra, que nos enseñe la palabra, a aprender de esta palabra que Dios, en su santa voluntad, ha traído esta mañana ya para nosotros de antemano, y que nosotros la recibamos. Vamos, la sencillez, la mansedumbre, la humildad y el amor sincero de recibir la palabra de Dios, bien para bendición o para amonestación, pero es la palabra del Señor. Y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra esta mañana, te bendecimos, te santificamos, tu nombre es grande, es soberano. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestra falta, cualquier cosa, Dios mío, en el cual ante tus ojos no esté correcta, de cualquier mano en nuestras vidas. Señor, sé que tu gracia, tu sangre lo cubre. Te pido que guardes a mis hermanos, a los que están trabajando, a los que están en los hogares, a mis hermanas, que sean bendecidas en todas las áreas de su vida, pero sobre todo abre nuestros corazones para recibir tu palabra. Y para que tu palabra caiga, Dios mío, en buena tierra y demos frutos al 100, al 80, al 60, al 40%, frutos dignos de arrepentimiento. Que tu palabra en esta mañana, que es inspirada por Dios mismo, por el Espíritu Santo, nos instruya, nos enseñe. Abro mi corazón juntamente con mis hermanos, Señor amado, para que en tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo, y manifiesta tu misericordia en nuestros corazones. Háblanos, Señor, queremos oír palabra de Dios. Esta mañana en el cual, Dios mío, nos ha dado un día más de vida. Estamos agradecidos contigo por el perdón, por la salvación y por el amor que nos das cada día y por el cuidado, Señor. Por el cuidado que tienes por la iglesia, por la familia de la fe, por los hijos tuyos, Dios mío amado. En tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús, te damos honor y gloria esta mañana. Recibe la gloria, Padre, que solamente tú te mereces. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Una vez más, bienvenidos. Vamos a comenzar con los hermanos que están. El versículo clave de esta enseñanza se encuentra en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Y ese versículo clave le llaman el versículo de oro de la Biblia. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué hermosa palabra que Dios nos da esta mañana. Amén. Toda la Biblia, está diciendo la palabra de Dios, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Número uno, es útil para enseñarnos, enseña las verdades de Dios, para redarguir. La palabra redarguir, amado, es muy importante, amén, porque nos hace tener conciencia de nuestra falta, de nuestro desvío, de nuestra mala conducta, de nuestro mal comportamiento, de nuestro malo vivir delante de Dios. Y también nos corrige para corregir y para instruirnos en justicia. El tema, amados míos, ya lo leímos, amén, la autoridad de las Escrituras, y la palabra de Dios se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y llegamos a 1 de Pedro, a los Salmos 19, Salmos 105, versículo 106, así sucesivamente, ¿no? Y también 2 de Pedro, ¿no? Se lee la palabra del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia en esta mañana:
Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Saltamos a 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sea agradable los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Aleluya, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Mi vida es, amén. Verso 11:1. Por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. Qué hermosa palabra del Señor, hermano, que hemos leído esta mañana. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo, amén, 3, y también en 2 de Pedro 1:20 hacia adelante, el Salmo 119, capítulo, versículo 105 hacia adelante. Una hermosa palabra que el Señor nos regala este día para que nosotros podamos estudiar, meditar, aprender y ponerla en práctica, en obediencia, porque es la palabra del Señor. Amén. El maestro comienza siempre con una pregunta y dice, esto es lo que dice el maestro. Me gusta esta pregunta que hace. ¿Alguien ha escuchado los argumentos que preguntan las personas para afirmar que no hay absolutos? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, hay gente que dice, no hay absolutos. Nadie es absoluto, dicen las personas en el mundo. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios absoluto. Amén. Dios es un Dios absoluto. En la tierra nadie es absoluto, pero en los cielos, de los cielos, en el tercer cielo, para ser específico, está sentado en el trono celestial alguien que es absoluto y que es verdadero. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, como Él es absoluto, las Escrituras tienen la autoridad o la palabra de Dios a través de las Escrituras tiene la autoridad de decirnos lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Y toqué este punto de esta instrucción que da el maestro porque es importante, porque hoy la gente dice, como nadie es absoluto, no me puedes decir nada, no me puedes corregir, yo hago lo que bien quiero, lo que mejor me parece. Pero la Biblia nos habla y encierra en un libro que es la palabra de Dios, que Dios tiene la autoridad a través de las Escrituras de reprendernos, de corregirnos, de instruirnos, de enseñarnos.
para que aprendamos a entender lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo delante de Dios. Además, también Dios nos revela la verdad espiritual de cada persona y nos revela la verdad espiritual de quién es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si ampliamos lo que dice en Romanos el apóstol Pablo, que cada quien se desvió por su camino, entonces, hermanos míos, Dios en su palabra absoluta nos revela que Él es el único Señor de señores, Rey de reyes, y que tiene toda potestad, todo derecho de amonestarnos, de corregirnos, de instruirnos, de rearguir nuestras conciencias, nuestros corazones, al fin de prepararnos para toda buena obra. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. Amén. Vamos a entrar a la clase en esta mañana. A mí, mientras las manos se van acomodando y llegando a la clase. Se encuentra en Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 hacia adelante. En el capítulo 3, versículo 14 hacia adelante. Vamos a leer hasta el 17. Dice la palabra del Señor, dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 17. Versículo 14 al 17, amén. Dice la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos pasajes son muy familiares a nosotros en la iglesia. En la iglesia hay muchos hermanos estudiosos de las epístolas del apóstol Pablo, especialmente a Timoteo, y creo que las conocemos de antemano. Amén. Ahora, Pablo deja en claro aquí, este texto se conoce como el texto de oro. Amén, porque da, amado mío, y orienta que toda escritura viene inspirada por el Señor. Por lo tanto, la autoridad de las escrituras le pertenecen al Señor, son de Dios. Amén. La escritura, que es la palabra de Dios, tiene toda autoridad sobre toda la creación. Amén. Sobre las bestias del campo, sobre el hombre especialmente, sobre los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, sobre toda su creación. Cielo, tierra, todo le pertenece a Él. Y la palabra de Dios tiene autoridad sobre toda creación. Mi alma te alaba, Jesús, por siempre. Ahora, para entender mejor el mensaje que Pablo envía a este joven pastor llamado Timoteo, hermanos míos, quien es el destinatario de esta carta o epístola, debemos recordar siempre el versículo 13, donde Pablo le advierte a Timoteo de los falsos maestros. Estos falsos maestros que estaban queriendo desviar la iglesia que pastoreaba este joven pastor en la ciudad de Éfeso, traían falsas enseñanzas, falsas palabras. Decían que eran palabra de Dios, pero no era palabra del Señor. Y querían ponerle autoridad a sus falsas enseñanzas. Entonces Pablo, diligentemente, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo estaba preso en Roma, no estaba ni en Éfeso, sino que estaba en Roma, la capital de Italia en este momento, amén, en aquel tiempo la capital del Imperio Romano, y estaba preso por la causa de ser apóstol de Jesucristo, y por predicar la palabra de Dios, y por hablar abiertamente de Cristo, sabiendo usted la historia que de perseguidor se convirtió a seguidor, predicador y apóstol y profeta de Dios, y Pablo, el Espíritu lo inspira en una prisión romana. Entonces, en respuesta, Pablo hizo más que solo advertir. El apóstol instó a Timoteo a enfocarse en la palabra de Dios. Las escrituras, dice Pablo, son la única fuente de la verdad espiritual para el cristiano. Y por eso Pablo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sabemos que Timoteo aprendió las escrituras de su abuela, de su madre, y también instruido bajo el ministerio del apóstol Pablo. O sea, no te dejes llevar por otras fuentes.
Déjate llevar por la palabra de Dios. Usted que me escucha en este tiempo, en este momento en que nos tocó a nosotros vivir, también nosotros en estos tiempos muchas veces nos quieren persuadir con falsas palabras, nos quieren persuadir con filosofía hueca humana de hombres, de demonios, llama el apóstol Pablo, amén, porque todo lo que no proviene de Dios proviene de los demonios, según la palabra de Dios, aleluya. Pero usted entonces no se persuada por alguien más, usted persista en lo que ha aprendido, persista en lo que usted ha sido persuadido por la palabra de Dios. Mi alma te alaba, Jesús, por siempre. Y Pablo le dice, persiste, Timoteo, enseña, corrige, rearguye. ¿Con qué? Con la arma más poderosa que conocemos, que es la palabra de Dios, que le llaman Efesios la espada del Espíritu. Amén. Persiste. Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios. Y parte de esta enseñanza vino de Pablo, pero también ha aprendido la Escritura por haber crecido al amparo de una familia piadosa que buscaba de Dios. Usted recuerda la historia de Timoteo. Desde niño había aprendido las Escrituras y ahora podía estar seguro de que lo aprendido era la verdad. Pablo también enfatizó que las Escrituras eran algo más que un código moral. Al seguirle dijo, Timoteo, que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 15, capítulo 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Qué hermoso que diga un niño, un joven, desde la niñez. Alguien que testifique en el altar, diga, desde la niñez he sabido las sagradas Escrituras. Dice Pablo, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí hay una declaración. Las Escrituras no solamente es un código moral, no. Las Escrituras te hacen sabio para que entendamos que la única fuente y medio de salvación se llama Jesús de Nazaret. Porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre soberano, poderoso, y ese es el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Timoteo sabía esto, mi hermano, porque había aprendido las Escrituras desde la niñez. Le habían dado la sabiduría necesaria para entender que la salvación viene por la fe en Jesucristo. En Jesucristo. En los tiempos en que vivimos de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes de este mundo no saben ni quién es Jesús. Amén. Se llenan de tecnología y qué bueno por eso. Se llenan de libros y qué bueno por eso. Pero no estudian la fuente del libro que tiene vida eterna y que tiene palabra de Jehová, que tiene pan de vida. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellos os parece que dan testimonio de mí y en ellas encontrás la vida eterna. Amén. Entonces, hoy la juventud no es instruida en las Escrituras. Y usted lo ve hoy en las calles. Amén. Mucha gente camina sin rumbo, hablando espiritualmente, amados niños. Pero nosotros que somos instruidos en las Escrituras sabemos que nos ha dado la sabiduría para entender de dónde viene nuestra salvación, de dónde viene nuestro perdón, de dónde viene nuestro, aleluya, nuestra gran salvación, viene de Jesucristo. Eso es lo que dice en la carta, en el Evangelio capítulo 3, de tal manera, en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya, amén. Así está el mundo hoy. Pero usted que es entendido, que es sabio, que usted que Dios le ha dado el conocimiento, usted siga a Cristo. Entonces, amados míos, esta declaración afirma que las Escrituras instruyen adecuadamente al oyente para tomar la decisión que conduce a la salvación. Recuerdo que dice Hebreo, dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Alguien no conoce de Cristo,
y escucha la palabra de Dios. ¿Qué escucha? Las escrituras. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Jehová Dios. Amén. Mi alma te alaba, Jesús, por siempre. Entonces, nosotros que somos instruidos en las escrituras, amados míos, sigamos leyéndolas, sigamos meditando, sigamos, amén, siendo enseñados por la palabra de Dios. Sigamos aprendiendo la palabra de Dios, hermanos míos, para que nosotros también vayamos creciendo en conocimiento, en palabra, amén, del Señor, y así no seamos nosotros llevados cautivos por falsos maestros, por falsas enseñanzas. Usted ve las iglesias llenas de cantidad de personas. Haga una encuesta. Le aseguro que un 20-25% tiene un conocimiento profundo de las escrituras. La mayoría, un 80%, conoce nada más a Jesús, pero no conoce la doctrina de la Biblia, las enseñanzas profundas de la doctrina de la Biblia y de los apóstoles. Así que en el nombre del Señor, instrúyase, lea, tome tiempo y verá que el Señor le va a hablar. En el que usted abre las escrituras y pide en oración al Señor Jesús que a través del Espíritu Santo le hable, le redarguya, le enseñe, le exhorte. Si hay algo oculto en nuestros corazones que a Dios no le agrada, se lo aseguro que Él lo va a sacar a luz y le va a alumbrar sus ojos espirituales para que nos arrepintamos de semejante pecado que a veces cargamos dentro del corazón, porque la palabra de Dios es lámpara a vuestro corazón y lumbrera en nuestro caminar. Mi alma te alaba, Jesús, por siempre. Amén. Ahora, cuando Pablo describió las Sagradas Escrituras, en el versículo 15 también se refería a los escritos judíos del Antiguo Testamento. Solamente al Nuevo, también al Antiguo Testamento. Amén. Se escribía a ambos, Nuevo y Viejo Testamento. Por ejemplo, hay muchas citas aquí en Corintios, 1 Corintios 11, 23, se lo busca rapidito cuando Pablo se refiere a las citas. 9 Corintios 11, 23. Amén. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Amén. ¿De quién recibió Pablo esto? Del Señor. Aquí habla de la Santa Cena, pero que yo recibí del Señor. O sea, no lo recibió el mandamiento de un hombre humano. Lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Amén. Él recibió las enseñanzas del Señor. Ahora, Pablo, amados míos, quien es el apóstol a los gentiles, amén, apóstol de Jesucristo a los gentiles y preso en Roma, escribe esta carta. Note bien que en el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, amados míos, que hoy nosotros gozamos y disfrutamos, ellos no lo tenían, ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Pero el Señor usó a estos apóstoles, a Juan, a Mateo, a Pablo, a Pedro, aunque Lucas no fue apóstol, pero era un griego, el doctor Lucas, a Marcos, fue apóstol, pero Dios los usó y los inspiró a escribir las Escrituras, para que hoy usted y yo gocemos de este pan del cielo. Amén. La palabra del Señor. La palabra griega, dice el maestro, inspirada, se puede traducir como inspirada por Dios. La palabra que se usa, la palabra griega como inspiración, se traduce como inspirada por Dios. Mira lo que dice el versículo 16. En el versículo 16 dice el apóstol Pablo de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es importante que nosotros lo entendamos, amén. Porque toda esta palabra es inspirada por Dios. Ningún hombre o mujer es autor de la Biblia. Dios es el autor a través de escritores humanos. Esto no quiere decir, sin embargo, que los escritores de la Biblia recibieron un dictado. Más bien, cada uno fue guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Aproximadamente hay 1600 años para escribir la palabra del Señor, que duró ese periodo, amados míos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo dio a estos hombres
para transmitir la verdad a través de su propio estilo y vocabulario. Por eso usted cuando lee la Biblia, Pablo escribe de un modo diferente, Pedro tiene su estilo de escribir. El rey David tiene su estilo de escribir cuando escribe unos salmos. También el profeta Jeremías, el profeta Daniel, Ezequiel, Marcos, Juan, Lucas, cada uno tiene un estilo diferente de escribir, pero no importa la forma como escribieron, lo importante es que todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Inspirados por el Espíritu Santo. Pablo continuó con una descripción, amados míos, muy clave en la Biblia. Miren, punto número 1, miren lo importante que es. La Biblia puede ayudar a los creyentes a crecer en la fe. Pablo dice que puede que enseñar es doctrinar. La Biblia enseña, toda escritura es disparada por útil para enseñar, enseña, o sea, doctrina. ¿Qué nos enseña? Nos enseña la verdad de Dios, la palabra de Dios, las enseñanzas de la verdad de Dios que proporciona principios específicos sobre Dios y sus mandamientos. El hombre, antes de ser enseñado por la palabra de Dios, cada uno se creaba un Dios de piedra, de madera, de bronce, de estatua, y decía, este es mi Dios. Los orientales adoraban al sol, a la luna, adoraban a los dioses, a los baales. Amén. Entonces, no había una revelación de quién era Dios. Entonces, las escrituras nos enseña y nos da como doctrina que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Las escrituras nos enseñan que Jesús es el único medio para la salvación. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Las escrituras nos enseñan que desde el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Las escrituras nos enseñan que Dios creó al hombre y a la mujer. Las escrituras nos enseñan que Dios unió a un hombre y a una mujer para matrimonio. No un hombre con hombre o mujer con mujer, como en estos tiempos quieren los hombres establecer sus propios matrimonios. Las escrituras nos enseñan, amados míos, que el Señor Jesucristo se dio por nosotros en la cruz para rescatarnos de nuestros propios pecados y de la condenación eterna. Las escrituras nos enseñan que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. O sea, la escritura nos revela a Dios, sus mandamientos, a amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Las escrituras nos enseñan a perdonarnos, a vivir en unidad, en amor, a vivir, amados míos, agradando a Dios antes que a los hombres. Las escrituras nos enseñan a nosotros y nos inspiran a levantar nuestras almas al cielo, reconociendo que nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos, que nuestro favor, el favor que tienes tú, si has prosperado, has sido bendecido, es porque el favor de Dios está sobre ti, en ti, aleluya. Y eso te enseña la escritura, que eres favorecido a través de Cristo. O sea, las escrituras nos llevan siempre hacia Dios. También las escrituras es útil para corregir. Las escrituras no solo revelan el pecado, también proporcionan una guía para la restauración. O sea, nos revelan el pecado, nos corrigen. Las escrituras corrigen al hombre de su pecado. Hay una lista que hace el apóstol Pablo. El que antes robaba ya no robe. El que fornicaba ya no lo haga. El adulto ya no lo haga. El que antes no le gustaba trabajar, hoy trabaje. El que era blasfemo, ya no blasfeme. Una lista, amados míos. El que cometió suicidio, pues no, perdón, el que cometió asesinato, ya no cometa más asesinato. O sea, nos da una lista de cómo debemos de comportarnos. El apóstol Pablo dice, no erréis los ávaros, los ladrones, los mentirosos, los que fechan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Mas si vosotros eras antes esto, y si ya nos hemos arrepentido, dice, ya habéis sido perdonado, limpiado por la sangre de Jesús. Alabado sea su nombre por siempre. Entonces, nos corrige las escrituras.
y aparte nos lleva y nos guía a una restauración con Dios. Ese es el propósito de Dios, hermanos míos, de enviar a su Hijo a la tierra. Dios se acercó al hombre. El hombre jamás podía acercarse a Cristo ni al Padre. Él vino, él se despojó de sí mismo, dice la palabra del Señor, y se hizo hombre. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Las Escrituras nos enseñan estas verdades bíblicas. Y vino el Señor a buscar lo que se había perdido. Y el hombre estaba perdido en delitos y pecado. Y el hombre comenzó a leer. Usted escuchó la palabra de Dios, comenzó a leer la Biblia. No sé cómo usted fue salvo. La mayoría de ustedes oyeron una predicación, oímos una palabra así, una enseñanza, o leímos la Biblia en casa. Y Dios nos redarguyó y nos corrigió el Señor. Y ahora nos ha restaurado a una comunión con su amado Hijo. Y a través de Cristo podemos llegar al Padre y podemos decir: Abba, Padre, Papito, te alabo, te amo, te doy gloria, honra, alabanza al que vive por los siglos de los siglos, al que mi alma le alaba. El salmista decía: alma mía, alaba a Jehová, alma mía, y bendiga mi ser todo su santo nombre. Alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios. Alma mía, recuérdale, es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo de su vida, el que te corona de favores y misericordia. Entonces, alma mía, ¿cómo no he de alabarle? ¿Cómo no voy a bendecirle? Si el Señor ha sido bueno con nosotros. Usted que me escucha en esta tarde, déjese corregir por las Escrituras, déjese redarguir por la palabra de Dios, déjese instruir. También la palabra dice que nos instruye. Esta palabra instruir se refiere a los principios que las Escrituras proporcionan en términos que lo que significa es vivir con rectitud. Nos instruye para que vivamos con rectitud, para que ya no demos chuecos, torcidos. No, es para que tengamos una vida que agrade a Dios y al prójimo. Con rectitud. Porque si agradamos a Dios, agradamos a los hombres, al prójimo. Entonces nos instruye, nos enseña. Esta palabra es muy importante, porque a veces decimos somos cristianos, pero falta mucha rectitud en nosotros. Entonces decimos soy hijo de Dios, voy a la iglesia, soy cristiano, soy aleluya, y no hay rectitud en nuestros corazones. Y Dios quiere instruirnos. Y Pablo usa un pasaje que Pablo dice a los Corintios: al fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Pero Pablo usa un pasaje en Corintios, el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. O sea, Dios nos está instruyendo para que vivamos en rectitud. ¿Y quién es nuestro modelo que vivió en rectitud? Jesucristo. Amén. Jesús es el modelo que el Padre ha dado a todo hombre. Jesús es nuestro modelo. Cada día usted quiere ser mejor en rectitud. El modelo es Jesús de Nazaret. Entonces, cuando usted lee las Escrituras, usted se da cuenta que Jesús se hizo hombre, que en su vida que caminó en la tierra no le podía acusar en nada, porque era recto, íntegro en todo lo que hacía. Ahora, Pablo dice también: al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado en todo. Dios ha llamado a su pueblo a hacer buenas obras. Las Escrituras nos instruyen respecto a lo que eso significa y cómo debe de manifestarse en nuestras vidas. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. ¿Usted quiere alcanzar conocimiento, sabiduría e inteligencia? Las Escrituras, la palabra de Dios. Si fracasamos muchas veces, aprendamos a reconocer que no tomamos en cuenta al Señor. En muchas de nuestras decisiones que hacemos en la vida,
no tomamos en cuenta la palabra de Dios y a no tomar en cuenta la sabiduría de la enseñanza de la palabra de Dios, prácticamente no estamos tomando en cuenta al Señor en sus consejos. Entonces fracasamos, fallamos, nos pegamos con la cabeza en el piso, pero cuando levantamos nuestros ojos al cielo, buscando misericordia y abrimos la Biblia, nos damos cuenta que Dios cada día nos está corrigiendo, cada día nos está instruyendo, cada día nos está instruyendo, cada día nos redarguye, nos enseña el Señor. Él desea un propósito, que seamos perfectos. O sea, aquí la palabra es que alcancemos la palabra perfecta en todo. No significa que usted sea como Dios de perfecto. Significa que usted alcance una madurez espiritual estable y sea testimonio a la gente de la integridad con la que usted vive o la rectitud que usted vive, y la gente entonces glorifique a Dios, porque en esa familia de la iglesia de Dios hay una familia recta para con Dios y para con los vecinos. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana, amados míos. Amén. El segundo tópico que está en este inciso, el primero dice que no son fábulas. Las escrituras no son fábulas artificiosas, sino la verdad de Dios. Y esto se encuentra en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Vamos a estar leyendo segunda de Pedro hasta el 21. Se le va dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Note bien que ya Pablo estaba instruyendo a Timoteo. Aquí el apóstol Pedro escribe a todos los expatriados, a las personas que estaban esparcidas por todo el imperio romano, a los cristianos que estaban siendo perseguidos en aquel momento, que estaban siendo perseguidos tanto por el imperio como por las falsas enseñanzas. El Espíritu Santo también inspira al apóstol Pedro a escribir esta epístola. Es una epístola universal que él escribe a los expatriados, los que están fuera de Israel. Amén. Si es la palabra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor, capítulo 1 de segunda de Pedro, del versículo 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice, dando testimonio Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí también el apóstol Pedro le escribe, amados míos, a estas iglesias que están por todo el imperio. Y le está hablando el apóstol a estos hermanos, el cual estaban siendo vituperiados, perseguidos, pero también atacados fuertemente él le llama a las falsas enseñanzas, le llama fábulas artificiosas, le llama Pedro, fábulas artificiosas. Y en estos tiempos en que vivimos nosotros, cuántas fábulas artificiosas no salen de nuestros templos, a veces de los mismos templos que llamamos iglesias. ¿Cuántos predicadores hay que en lugar de abrir las escrituras y de enseñar la palabra de Dios, ocupan el tiempo en enseñar fábulas artificiosas? Palabra que no es palabra de Dios. Salen chistes, salen saltos, danzas. Cuántas falsas enseñanzas. Gente que se para, mujeres o hombres, diciendo:
Así dice el Señor, me habló esto y Dios no les ha dicho nada. Dando profecía a la izquierda, a la derecha, al norte, al sur, hacia todos lados, repartiendo profecías por todos lados. Y lo más triste es que el pueblo lo toma, esta gente, que muchos de ellos son falsos profetas, como que si es palabra de Dios. Hermano y amigo que me escucha en esta tarde, solamente hay una palabra profética de Dios y es la palabra escrita, las sagradas escrituras. Amén. Toda palabra profética. Yo como predicador de la palabra del Señor, yo creo en la profecía, en el don de la profecía, por supuesto, porque hay don de profecía. Pero incluso el don de la profecía tiene que ser cuidadosamente, dice la palabra del Señor, amados míos, tiene que estar siempre a la par de la palabra, sujeta a la palabra. La palabra de Dios es la que juzga toda profecía que sale de la boca de las personas que hoy dicen que son profetas. Amén. Entonces no podemos poner a la par o comparar la palabra profética de estos tiempos con la palabra profética, la Biblia, la palabra de Dios. Porque esta palabra sí es inspirada. Esta palabra es dada de parte del Espíritu Santo a los santos apóstoles, a los santos profetas, pero viene legítimamente de Dios. Jeremías se paró en el templo y dijo, así dijo Jehová el Señor. Y Dios lo respaldaba. Isaías dijo, así dijo Jehová el Señor, altar cáete, y el altar se cayó. Elías decía, así dice Jehová Dios, manda fuego del cielo, y fuego cayó del cielo. Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y tocó el río Jordán, y el río se partió en dos y pasó en seco. Moisés dijo, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, y tocó las aguas del mar muerto, del mar, y el mar se partió en dos y pasaron en seco. Estos hombres oían la voz de Dios, fueron inspirados por Dios. Pero hoy los falsos profetas que andan por todos lados, la mayoría de ellos buscando dinero, dicen palabra de Dios. Así que usted ponga a juicio esa palabra a través de las Escrituras. Si no es palabra de Dios, no se cumple. Yo le pregunto a usted, ¿de cuántas profecías que usted le ha dado, cuántas se han cumplido? Amén. ¿Cuántas se cumplen? Otros hermanitos, a veces no es palabra profética, sino es palabra de ciencia. O palabra de aliento, de ánimo. Pero tengamos cuidado, por eso es bueno que usted sea instruido en esta palabra. Porque en los tiempos en que a usted y a mí nos tocó vivir, es el tiempo de la apostasía. Amén. Tiempo de apostasía. Y Pedro le llama fábulas artificiosas, falsas enseñanzas. Y estas falsas enseñanzas están destruyendo a veces a muchos hermanos de la iglesia que se van desilusionados de las iglesias porque alguien les profetizó y no se cumplió nada. Y toman a Dios como que Dios falló. No, Dios no te falla ni te fallará nunca. El que falla es el hombre, Dios no te va a fallar. Pero ¿en verdad usted quiere conocer palabra profética de Dios? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no se instruye en la palabra del Señor? ¿Por qué no mejor toma un tiempo cada día a leer las Escrituras y a permitirle al Dios soberano de los cielos y de la tierra que le hable, le ministre, le redarguya, le enseñe, le instruya a través del Espíritu Santo y verá el resultado? Dele a Dios un año y verá usted el resultado. Va a estar cambiado, va a ser más sabio, más inteligente, más recto, más íntegro, más comunión con Dios, va a conocer más a Dios. En todas las áreas de su vida usted va a mejorar. Tengamos cuidado, hermanos míos, en el nombre del Señor. Entonces Pedro usó el contraste para ilustrar la marcada diferencia entre la palabra inspirada por Dios y otras literaturas de la época. O sea, cuando los apóstoles escribieron estos evangelios, para que usted tenga una referencia, había muchas literaturas que decían, entre comillas, que también eran palabra de Dios. Muchas han sobrevivido en estos tiempos. Ahí andan, usted ha escuchado que anda el otro evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de María. Tantos libros
que dicen que hoy vienen a ser de los apóstoles, si no fueron aprobados en el canon de la Biblia, amén, es porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tanto era así el escrutinio que hacían a las escrituras la iglesia primitiva, que el único libro que permitieron, sin saber originalmente quién lo escribió, fue el libro de Hebreos. Muchos eruditos dicen que lo escribió el apóstol Pablo porque tiene el lenguaje de la escritura de Pablo. Pero se llama la carta a los hebreos, porque fue escrita especialmente a los hebreos para demostrarle a los hebreos que Jesús es el Rey de Gloria y es el Señor. Pero ellos tuvieron mucho cuidado. Es que nosotros tengamos aún más cuidado, porque Pedro está dando testimonio que ellos vieron, ellos palparon, vieron la majestad de su gloria, oyeron la voz de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vieron al Espíritu Santo descender como forma de paloma en la vida sobre la cabeza de Jesús en el día que se bautizó. Vieron milagros, vieron prodigios. Oyeron la voz de Jesús decir: Lázaro, sal de fuera de la tumba. Cuando Lázaro tenía 4 días de muerto. Vieron cuando Jesús escupió en la tierra y hizo lodo y le untó ese poquito de barro en los ojos de un ciego y el ciego vio. Vio cuando el hombre la mano seca le dijo: extiende tu mano, y la mano fue restaurada. Cuando le dijo a María Magdalena: tus pecados te son perdonados, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, vieron los milagros, son los hombres oculares, los testigos oculares de Cristo, quienes Dios mismo eligió en un plan que planificó de antemano antes de venir a la tierra. Los eligió a ellos para escogerlos como apóstoles y después darle la inspiración divina para escribir la Biblia. Ya en los tiempos de Pedro habían fábulas, escritos de otras cartas, decir que era palabra y no era palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, nosotros en este tiempo. Entonces el apóstol Pedro, nos relata, son fábulas artificiosas. Él usa una frase que se refiere a mitos e historietas que los falsos maestros referían sobre Jesús. Más bien los relatos de los evangelios reflejan la palabra profética más segura, dice Pedro en el 1:19. Es lo que de Pedro 1:19. Segunda de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Esto es importante. Es muy importante que usted se lo voy a leer otra vez. Usted tiene la Biblia. Tenemos también, se refiere a la Biblia, la palabra profética más segura. Hoy la gente anda buscando profecía. Mire, le anuncian por la radio, viene el Profetas X al Metroplex. La multitud corre, que viene el profeta. Viene el profeta X y que da profecía. Y te habla al oído, te habla en secreto, o te habla en voz pública. Y la gente corre a buscar una palabra profética. ¿Y qué dice la Biblia? Yo o usted y yo tenemos una palabra profética más segura en su casa que muchas veces usted ni la lee. Ahí la tiene menospreciada, guardada en un cajón. Ábrala, estúdiela. Permite que el Señor le ministre con la palabra profética más segura. Bien profetizó el apóstol Pablo a Timoteo que en los próximos tiempos la gente tendrá convicción de oír, porque espíritu de error, de engaño ha salido para engañar a muchos hombres. Hoy la gente tiene convicción de oír. Su oído desea oír algo nuevo, pero menos la palabra de Dios. La palabra profética de Dios, donde se predica palabra de Dios, vea las iglesias. Solamente vea donde se predica la palabra de Dios. A veces la gente dice: pastor, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Hermanos míos, quiero decirle algo muy importante en esta mañana, en esta tarde, perdón. El mejor crecimiento es que usted crezca conforme a la imagen del varón perfecto. No piense usted que en las cantidades grandes, y qué bueno, si un día la iglesia es una cantidad grande, pero que todos sean salvos. Entonces llegamos a tener 1000 personas en la iglesia y la minoría
somos y la mayoría estamos perdidos. ¿De qué sirve un crecimiento así, hermano? Tenemos que crecer conforme a la palabra del Señor. Y Pedro dice que tenemos la palabra más segura, la palabra profética, la cual hacéis bien. Oiga bien, hacemos bien estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. O sea, esta palabra es importante. La palabra de Dios es luz. Es como una antorcha que alumbra cualquier tiniebla del corazón del hombre. Hasta que el día esclarezca, o sea, hasta que el día sea perfecto. Este lenguaje usa, quiere decir, hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de Jesús. Pero señaló eso, hasta que alumbre en lugar oscuro. Esta luz transforma el corazón. Esta luz cambia al individuo. Esta luz de la palabra que alumbra nos redarguye. Nos lleva al arrepentimiento. Brota la fe de manera maravillosa. Esta palabra de Dios cambia corazones. Cambia que la gente se arrepienta. Y sobre todo le ofrece el perdón de pecado, la salvación de vida eterna. Pedro señaló que la escritura no es de interpretación privada, tampoco, ni fue traída por voluntad humana. Escucha bien, la Biblia no es de interpretación privada, ni fue traída por voluntad humana. Aunque los escritores fueron humanos, sus ideas y sus pensamientos fueron dirigidos específicamente por el Espíritu Santo. Los versículos 19 y 21 mencionan repetidamente la profecía. Es importante reconocer que la profecía se refiere al discurso o a la expresión divina de la palabra de Dios. No siempre habla al futuro, sino a menudo en forma de una exhortación. O sea, la palabra profética de Dios, que es la Biblia, no solamente nos habla del futuro, también nos habla del presente. Nos exhorta, nos instruye, nos enseña, nos habla del presente de la palabra de Dios. Entonces la profecía de Dios nunca surgió, tengan bien en mente, por voluntad humana. En la escritura la voluntad humana está ligada a los deseos y esperanzas de una persona. Entonces, note bien, podemos estar seguros de que la palabra de Dios no refleja simplemente lo que un escritor de la Biblia anhelaba que Dios dijera. Las escrituras expresan lo que Dios quiso hablar y habló a través de estos hombres. Dios mismo usó estos personajes. Dios mismo usó estos hombres para traernos la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. Pues una pausa, un segundo, 2 minutitos. Si alguien quiere poner un comentario de lo que estén en línea, lo pueden hacer, amén. Si no, proseguimos. Aquí hay una pregunta que dice, para la aplicación, describe un momento en que las escrituras lo instruyeron. O sea, describe este momento en que puede decir, a mí Dios me enseñó esto. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, si no, proseguimos, amén. El punto 2 de esta clase, hermanos míos, dice, la escritura es revelación de Dios. Las escrituras es revelación de Dios. Amén. Y se encuentra la clase en el Salmo capítulo 19, versículo del 1 al 6. Vamos a leer uno de los salmos más hermosos, amén, que escribió el rey David. Salmo 19, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino.
De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Miren la expresión poética como escribe David. Este salmo, amados míos, expresa o revela la creación y la gloria de Dios. O sea, el salmo está expresando la creación de Dios y revela la gloria de Dios. Vamos a poner en contexto en el tiempo de David. David vivió casi aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Comúnmente en esos tiempos los pueblos paganos, los que no eran judíos, ellos adoraban a otros dioses. Se hacían muchas estatuas y hacían sus dioses. Adoraban, en lugar de adorar al Creador, adoraban al sol. En lugar de adorar al Creador de la luna, adoraban a la luna. En lugar de adorar al Creador del planeta Marte, adoraban al dios Marte o al dios Júpiter. En lugar de adorar al Señor que hizo la creación de los cielos y la tierra, ellos mismos crearon sus propios dioses. Ahora, David tiene una revelación de quién es Dios. Como judío típico que es y estudioso de la palabra de Dios, él fue creado bajo los pies de su padre, en la casa de Isaí, en Belén de Judea. Creció en medio de muchos hermanos, pero era deber de un padre judío enseñar las escrituras a sus hijos. Como es deber suyo, usted que me escucha, que es cristiano, que es cristiana, enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. A veces esperamos que el maestro bíblico de los niños le enseñe la palabra de Dios a los niños. No, hermano, hermana, sus niños o sus niñas que hoy tan pequeñitos, es su deber usted de hablarle de las escrituras en este momento, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 años. El primer deber corresponde al padre. Los maestros es un soporte idóneo, una ayuda extra para sus hijos. Pero el judío no era como nosotros. El judío era diligente y por mandato del Torah, que son los 5 libros que Moisés escribió, debía por ley un judío enseñarle a un niño la palabra de Dios. En la vida judaica, ya un niño de 12 años tenía que tener el conocimiento pleno de la Biblia, imagínate, de 12 años. Hoy nuestros niños de 12 años conocen más del iPhone, el teléfono ese Galaxy, los juegos, la computadora, el laptop y todo tipo de cosas mundanas que el mundo tira a los muchachos. Tanto así que los hijos hoy de 12 años se encierran en los cuartos y ni duermen toda la noche testeando por Facebook, por todas las páginas de redes sociales. Y el padre y la madre que van a la iglesia con sus hijos, muy bien, gracias. Dice que el problema de ellos en las iglesias. Pero el judío no era así. El judío se tomaba tiempo para sus hijos. Yo le pido a usted, en el amor de Dios, tome su tiempo para sus hijos. Si usted no toma tiempo para sus hijos en enseñar la Biblia, el mundo va a tomar el tiempo para enseñar a ellos cosas perversas de este mundo. Ahora, David, que fue enseñado en la palabra del Señor, declara que el universo anuncia la gloria de su creador, de Dios, por supuesto. En los tiempos bíblicos, las culturas paganas veían los cielos y otros elementos de la creación como dioses en sí mismos. Entonces, al identificar al Señor como el creador de todas las cosas, el salmista declara que su Dios es el único Dios verdadero y glorioso, soberano de todas las cosas. El versículo 1 al 6 usa un hermoso y poético lenguaje metafórico para describir el amplio y poderoso testimonio de la creación. Como por ejemplo, el versículo 4 y 6 del capítulo 19 del Salmo se centra en cómo la vida en la tierra depende de la regularidad del sol. Las comparaciones con un esposo y un campeón habla del resplandor del sol y la alegría inherente de su provisión de calor. Básicamente, esto apunta a la gloria de Dios. Imagínense esto. ¿Cuántas veces usted se ha detenido y le ha dicho, Dios, gracias por el sol? Imagínense la gran labor que hace el sol. Pero los hombres de la antigüedad, por ejemplo, los mayas adoraban al sol. Los hombres de la antigüedad que no
tenían la revelación de la palabra de Dios. Se desviaron. Adoraron a las criaturas, dice Romanos, antes que el Creador. Pero usted que tiene la revelación de Jesucristo y conoce la Biblia, imagínense la labor que hace el sol. Entonces, dice el salmista, mira, habla del sol. Dice que el sol, en el capítulo 19, verso 4, el verso 5 dice que el sol, y como esposo que sale de su tálamo, el sol sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo del cielo es su salida, habla del sol, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, David ve la maravillosa obra de Dios, ve el sol y la luna, las estrellas, la creación de Dios. Usted recuerda los tiempos de su juventud en los campos. Usted se levantaba a las 4 de la mañana, usted miraba el cielo tan hermoso, podía ver todas las estrellas, la luna en su resplandor, podía ver la Vía Láctea muy hermosa en las noches, las estrellas en la oscuridad en aquellos tiempos. Hoy no se mira por la luz que hay en las ciudades. Pero David se creció en el campo. En los tiempos antiguos no había luz eléctrica, había mucha estrella y había un sol en el desierto de Judea. Entonces David, conocedor del Señor, enseñado desde pequeño que Dios hizo los cielos y la tierra, que no viene de un Big Bang, como enseñan hoy las escuelas, que viene del Big Bang, que los átomos se unieron y una explosión y se creó el universo. Nosotros creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Y usted enseña esto a sus hijos. El Señor hizo los cielos y la tierra. Y punto. Esto se cree porque es la palabra de Dios soberana que lo ha dicho y lo ha enseñado por miles de años. Entonces David, ¿qué hace David? Alaba al Creador. Glorifica a Dios. David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, ¿cuántas veces usted ha expresado eso? En la noche, Señor, ¿cómo es que los cielos cuentan tu gloria, tu maravilla? Veo las estrellas y veo la obra de tu mano y el firmamento que anuncia tu obra, Señor. Eso es lo que David está expresando. Entonces David, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, Dios, tu mano, Dios, hizo todas las cosas. Pero ya el verso 6, dice el verso 6, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. O sea, hace estas comparaciones y el hombre de Dios se regocija. Básicamente esto apunta a la gloria de Dios y a nuestro regocijo por su providencia. El sol sale cada mañana entre buenos y malos por la providencia de Dios. Amén. Así la palabra de Dios nos recuerda de su gloria que nos envuelve a todos. Es la gracia de Dios. Cada día, cada instante, cada momento que usted se levante, usted puede dar gracias a Dios por este día. Gracias por la creación. Gracias por lo bueno que ha sido conmigo. David era un hombre que daba gracias a Dios en todo. La Biblia dice, da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad divina del Señor. Y nosotros como hijos de Dios aprendamos de estos hombres. Como hijos de Dios que somos, aprendamos del rey David. Ahora, en el Salmo sigue hacia adelante y en el capítulo 19, versos 7 a 14, esto es lo que dice, lo voy a leer rapidito. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se lee. Dice David, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio en rebelión.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mire qué expresión más gloriosa que el Espíritu Santo inspira a este varón a escribir. ¿Qué podemos ver entonces en el Salmo 19? El Salmo 19, hermanos, es un gran ejemplo de poesía bíblica, pero es palabra de Dios, que en forma poética ilustra cómo los escritores de la Biblia transmitieron su propia clave en forma que ayudaran a los lectores a recordar las verdades que escuchaban y también los inspiraba a aplicar esas verdades a sus propias vidas. El estilo poético de los versículos 7 y 11 enumera varios sinónimos del término palabra de Dios, seguido por características de cada uno, y luego en la manera en que los fieles pueden aferrarse a la palabra. Nosotros debemos dedicar un tiempo en reflexionar en esta palabra. David comienza a escribir en capítulo 19, verso 7. Él dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley del Señor es, oiga bien, es perfecta. Dígame usted, ¿qué ley es perfecta en la tierra? Ninguna. No hay ley perfecta en la tierra, solamente la ley de Jehová. La palabra de Dios es perfecta. Esta palabra de Dios que es perfecta infunde nuevo aliento, convierte el alma, transforma. ¿Por qué? Porque ya leímos allá en Timoteo, reargulle, enseña, amén, instruye, corrige. Esta ley de Jehová es viva. En Hebreos 4:13 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más penetrante que una espada de doble filo que penetre el corazón, los tuétanos. Esta palabra se mete en lo más profundo de nuestra vida y nos corrige. Entonces, la palabra del Señor convierte el alma porque es perfecta. Eso dice aquí la palabra del Señor. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría al sencillo. Mira lo que dice aquí la Reina Valera. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia NBI dice, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. O sea, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Qué palabra más gloriosa de esta, inspirada por el Espíritu Santo esta mañana. Si usted necesita ser alumbrado por la palabra de Dios, hoy te presento el precepto de Jehová, la ley de Jehová, que es pura, que es santa, que es viva. Jesús dijo en la palabra que os hablo son vida y son espíritu, y que también es espíritu, te llena de aliento, transforma, convierte el alma. Si andas buscando una medicina para tu alma, si tu alma tiene necesidad, hoy te presento la palabra del Señor, la palabra inspirada, la palabra traída por el Señor, por el Espíritu Santo a los hombres de Dios, que nos instruye, nos regalgulla, nos enseña esta palabra viva, aleluya. Esta palabra que Jesús dijo que es un tesoro. Guarda este tesoro, hermano, amén. Entonces los atributos de la palabra de Dios tienen un afecto práctico, tanto en aquellos que la escuchan como en quienes la ponen por práctica. Amén. Como resultado, la palabra de Dios también llama al oyente a un autoexamen. O sea, la palabra nos llama a hacernos autoexamen. Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si aún estáis en la fe. La palabra nos hace un autoexamen. Cuando usted lee la Biblia y estudia y medita, lo examina. Y la palabra nos juzga si nos encuentra recto delante de los ojos de Dios
o no estamos rectos delante de Dios. Y si no estamos rectos, inmediatamente el Espíritu Santo nos llama a arrepentirnos, a buscar el perdón del Señor. La palabra de Dios, amados míos, nos examina. La palabra de Dios proporciona una advertencia en el Salmo 19, 11 y 13. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Tu siervo, dice, además amonestado con ellos. Tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, la palabra nos amonesta. Tu siervo además es amonestado con la palabra del Señor. Yo le pregunto a usted en esta mañana, a conciencia, ¿cuántas veces ha sido usted amonestado con la palabra del Señor? Muchas. ¿Cuántas veces usted ha sentido que la palabra lo ha amonestado? Yo pienso que todos podemos decir amén. 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 Pienso que todos hemos sido amonestados con la palabra del Señor. Todos nosotros. Todos, cada uno en un momento de la vida. Dios nos amonesta con su palabra, hermanos. Es la palabra del Señor. La palabra que no tiene sombra de aberraciones. La que no cambia, la que no varía. La palabra viva. La palabra de Jehová. Meditemos en ella. Vivamos en ella, caminemos en ella. David dice en los salmos que él escribe, dice la palabra, en guardarlos hay grande galardón. Oye, en guardar su palabra hay grande galardón. Aparte del autoexamen que nos hace la palabra de Dios, proporciona una advertencia que dice a los fieles cómo vivir, pero su advertencia se puede recibir con alegría, con gozo, porque la palabra de Dios también es profundamente valiosa. Proporciona ayuda, oiga bien, proporciona dirección a todos los que temen al Señor. Se puede confiar en su decreto para guiar a los creyentes en el camino correcto, ya que refleja la justicia de Dios. Salmo 19 termina con una oración familiar, sin embargo se ve con mayor claridad. Al mirar el contexto de este salmo, el Señor reveló su verdad y gloria en la creación. Y luego con más claridad y autoridad en su palabra, conforme a una persona medita en la palabra, él o ella que sea, puede hablar y vivir en forma que sea agradable a Dios. David escribe y dice David, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión. Y termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, en el Señor, meditemos en esta palabra del Señor. Vamos a terminar con el último tópico, que es las Escrituras, da dirección divina de esta clase. Nos quedan 15 minutos y cerramos. Las Escrituras nos da la dirección divina. Hay gente que dice que yo no sé cómo ser guiado. Lea la Biblia. Abra la Biblia. Uno de los pecados más grandes que comete hoy la iglesia es no leer la palabra del Señor. Es no meditar en ella. La llevamos cuando vamos al culto. Ya muchos no llevan ni Biblia, llevan el teléfono. Lleve la Biblia. Lea la Biblia. Hágase amigo de la palabra de Dios. Y permita que la palabra de Dios nos corrija, nos exhorte, nos enseñe, nos guíe, nos alumbre. Y entonces verá su alma transformada cada día por la palabra del Señor. En este tema del 3, las Escrituras da dirección divina. Está en el Salmo 119 y en el versículo 105 hasta el versículo 110. Amén. Vamos a leer rapidito. Tiene paciencia que ya vamos a cerrar. Salmo 119, versículo 105 hasta el 110. Dice la palabra del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera.
Vivifícame, Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tu mandamiento. Mire qué palabra más hermosa que aquí escribe el rey David. Amén. Note que en su idioma original, en el hebreo, que se escribe esta palabra del Señor, amén, o que le llaman también el hebreo antiguo, también eso es un poema, se llama un poema acróstico. Si usted lee en este salmo, usted va a ver todo el alfabeto de la literatura hebrea. Amén. Porque también se cantaban los salmos. Los salmos que se cantaban en los templos hebreos. Usted ve que aquí se utiliza el alfabeto hebreo para formar también estrofas. La mayoría de la Biblia identifican cada sección del versículo 8 con letras de alfabetos hebreos. Cada versículo de esa sección comienza con esa letra. Los versículos 105 al 112 forman una estrofa en la que cada verso comienza con la letra hebrea Nun. Se puede notar este paralelismo en el versículo 105. La luz de la palabra de Dios es comparable a los juicios en el versículo 108. Note también como los versículos 106 y 109 son paralelos en cuanto a que hablan de seguir y recordar los mandatos de Dios. Entonces, escribe aquí el salmista: la palabra es a mis pies tu lámpara y lumbrera a mi camino. Muchos historiadores dicen, cuando David caminaba en los tiempos oscuros, usted sabe, los tiempos oscuros, los tiempos de guerra, de noche, en el desierto, así como hay luna, puede ser como de día en la noche, pero cuando no hay luna, tiende a ser oscuro. Y el Espíritu lo inspira a este hombre a escribir este salmo. Y lo hacen también en forma poética, acróstico, cantado. Y comienza a cantar y a elevarla, a plegar a Dios y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no sé en la oscuridad que alguien puede estar caminando, solamente Dios la sabe. O la oscuridad que usted en este momento siente en su corazón, solamente Dios la sabe. Pero hay una luz que alumbra lo denso de las tinieblas, lo más oscuro que un hombre o una mujer puede tener en su vida. Y esa es la palabra de Dios. Si en este día usted permite al Espíritu Santo que brote y salte la palabra de Dios en su corazón, le va a alumbrar. Y David reflexiona y dice: lámparas a mis pies tu palabra, oh Dios, y lumbrera a mi camino. Mire qué hermosa expresión. Amén. Este salmo es muy hermoso, porque este hombre, como conocedor que es de la palabra del Señor, brota esa fe, brota ese amor por la palabra, pero brota sobre todo su confianza en Dios, que su palabra es una lámpara en su caminar. Es una lumbrera que va alumbrando su caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios en nuestros tiempos hace la misma función. La palabra es lámpara a nuestras vidas. Alumbra hacia el frente y alumbra hacia nuestros corazones. Alumbra hacia nuestros corazones. Si hay algo malo dentro de nosotros, lo pone a luz. Y si nos arrepentimos, lo saca, lo destruye. Hace una operación el Señor en tu corazón y cambia nuestra vida. Y si ese es el frente, alumbra las artimañas del diablo, de los amigos falsos, de la gente que muchas veces te dice una cosa y hace otra, o que te invita para hacer ocasión de caer en pecado, que te quiere arrastrar al mundo, a las tinieblas. La palabra de Dios te está alumbrando, te está diciendo: no vayas por ese camino, porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero al final son caminos de muerte, ha dicho Jehová Dios.
Entonces, David entiende estos conceptos. Entonces el Salmo va preparando el camino para una gran proclamación. El versículo 11 y 12, donde el salmista declara que guardar los estatutos de Dios hasta el fin de su vida, porque son el gozo de su corazón. Eso habla el versículo 11 y 12, pero seguimos leyendo, y dice David, juré y ratifiqué, o sea, él se comprometió que guardaré tus justos juicios, guardaré tus caminos, dice David. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios y voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, por supuesto, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Cuántas veces los impíos han puesto lazo en tu caminar para que te desvíes? David dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Mire qué grato es eso. Cuando usted obtiene una victoria y usted dice, bueno, este impío me puso estos lazos, esta trampa para que yo caiga en pecado. Esta impía me puso esta trampa para que yo caiga en pecado. Los impíos me pusieron lazos de muerte, pero yo guardé tus mandamientos. Aleluya. Qué palabra más gloriosa del Señor, hermanos míos, en esta mañana, esta tarde, perdón. Amén. Ahora, David entiende estos conceptos, pero no solamente los pone por obra. Es muy importante poner por obra la palabra del Señor, hermanos míos. Santiago dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. En guardarlos hay gran galardón. Amén. Entonces el verso dice, me pusieron los de muerte los impíos, pero yo no me desvié de tu mandamiento. Por heredad he tomado tu mandamiento para siempre. Este hombre está comprometido en guardar los mandamientos de Dios. Por heredad. Por heredad. He tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Yo puedo aquí ver el corazón del rey. Cómo se gozaba obedecer los mandamientos de Dios. Al contrario, a nosotros se nos hace pesado. Nos quejamos. Qué duro es obedecer a Dios. Qué duro, qué difícil es. Qué duro. Imagínense cuando su corazón está apegado a Dios, cuando nuestro corazón está amando a Dios, cuando en verdad amamos a Dios sobre todas las cosas, tanto es el amor que le vas a tener a Dios que sus mandamientos te van a causar gozos en tu vida. Gozo. En lugar de sentir carga pesada el mandamiento de Dios, hoy el cristiano normal siente carga pesada del mandamiento de Dios. Dios no desea eso. Dios desea que le amemos y que basado en ese amor que le tenemos a Él, sus mandamientos, sentamos gozos en obedecer su mandamiento, como expresa aquí el Salmo. Y dice el verso 11, el verso 12, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Mi corazón incliné de cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. Muy hermosa palabra, hermano. Esperamos en el Señor que esta palabra haya sido bendición a su vida. Incline usted su corazón. Amén. Incline su corazón a cumplir los estatutos del Señor. Recuerde a Jesucristo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted oye atentamente la voz de Dios de esta palabra, dice en hebreo, no endurezcáis vuestro corazón, como vuestros padres lo endurecieron en Meriba, en el desierto, y todos fueron muertos en el desierto, y ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Estas promesas son para nosotros, para que guardemos su mandamiento, para que guardemos sus estatutos, para que vivamos en ellos, en el nombre del Señor. Déjeme orar por usted en este día, amén.
para que el Señor nos bendiga, nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por la enseñanza. Recibimos tanto tu palabra y tu enseñanza en nuestra vida. Recibimos tu corrección, tus mandamientos. La recibimos, Padre, con gozo, con alegría. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi caminar, y en guardarla hay un galardón, el obedecerla y vivir en ella, Padre amado. Y la obedecemos con gozo, con alegría. Enséñanos, oh Dios, a amarte más cada día. Enséñanos a obedecerte más cada día. Y a tener siempre la Sagrada Escritura como inspirada por Dios, útil para enseñar. Redargúyenos, corrígenos, transfórmanos, tócanos, cámbianos, llénanos. En el nombre de Cristo, Padre, te bendecimos. Bendice a mis hermanos que han oído la palabra del Señor este día, a mis hermanas que están en línea, bendice de gran manera. A los hermanos que están allá en la iglesia también trabajando en tu obra, bendícelos en gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, os llenen por completo y sean guardados vuestros corazones irreprensibles hasta el día de Cristo. Dios me bendiga, hermano, este día. La paz de Jesús sea con ustedes. Amén.